cordial saludo para todos nuestros televidentes. Nos encontramos nuevamente en su programa Jesús Evangelio, en el programa en el cual meditaremos acerca del Evangelio y el mensaje que nos tiene preparado semana a semana, que llega a cada uno de sus hogares para conocer de primera mano todos los acontecimientos que a lo largo del año litúrgico nos tiene la Iglesia preparada. Mi nombre es Víctor Giraldo y voy a compartir este programa con ustedes. En el día de hoy nos acompaña Sebastián Hernández, nuestro compañero, que nos invitará y nos dará a conocer en este programa de hoy el misterio pascual. Sebastián, bienvenido. Un saludo para todas las personas que nos ven y un saludo también para ti, Víctor. Es un placer para mí poder estar acompañándolos en este espacio de Jesús Evangelio, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir la palabra y a compartir los hechos más importantes de nuestra iglesia. Y lo más importante de compartir los hechos más importantes de nuestra iglesia es hacer vida en la vida de cada uno de ustedes. Así es, Sebas, como tú lo dices, y qué bueno sería contarles a nuestros televidentes el tema que les tenemos preparados para hoy, el misterio de la Pascua. Antes de adentrarnos en este tema que nos tenemos preparado para el día de hoy, vamos a dar paso a la escucha de la palabra. Iniciamos nuestra sección Escucha la palabra, un espacio para meditar, reflexionar y contemplar la palabra de Dios, esa palabra que nos invita de cierta manera a transformar nuestra vida, esa palabra que nos interpela, esa palabra que nos da el sentido a nuestra vida. Hoy reflexionamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 19, versículos del 17 al 36. En ese Evangelio contemplamos el misterio pascual. Vemos la crucifixión del Señor, el camino de Vía Crucis, pero también vemos nosotros la muerte de Jesús y esa muerte que no se queda allí, esa muerte que va a trascender a la gloria de la resurrección. El misterio pascual se debe entender desde esa kénosis de la encarnación, el abajamiento del verbo, el verbo que se hace carne, ese verbo que nos muestra a nosotros el camino, la verdad y que nos orienta a vivir la vida de una manera particular. Por eso el misterio pascual se convierte en la manifestación del amor de Dios, un amor concebido como don, un amor concebido como entrega, sacrificio, un amor que trasciende la humanidad. Vemos nosotros que ese amor se manifiesta de cierta manera en el camino de Vía Crucis, en la pasión del Señor. Se manifiesta también de cierta manera en el sacrificio de Cristo en la cruz, donde la cruz va a ser signo de esperanza para el cristiano. La cruz va a ser la puerta para poder contemplar realmente el misterio pascual. Y vamos también nosotros en ese camino de comprensión del amor, un amor desde esa perspectiva de la glorificación, un amor que nos remite a nosotros a vivir de una manera particular, con un sentido especial en nuestra existencia. Hoy el Señor nos invita a que nos adentremos en ese misterio pascual, ese misterio que nos interpela, ese misterio que nos motiva a nosotros de cierta manera a entregar para recibir, ese misterio que nos espera a nosotros con los brazos abiertos, ese misterio que nos invita a morir para poder vivir. Por eso contemplamos nosotros que para poder llegar a la gloria de la resurrección debemos nosotros pasar por el camino de la cruz, el Vía Crucis, visto como camino de purificación, camino de entrega, camino con el cual nosotros empezamos a regenerar nuestra vida. Y eso es el misterio pascual, misterio que nos regenera, misterio que nos da a nosotros la luz de la vida, misterio que nos ayuda a afrontar las tinieblas, el pecado. Por eso hoy comprendamos esencialmente, primero, para poder vivir el misterio pascual hay que entender la kénosis de la encarnación.
Para poder llegar a la gloria de la resurrección, debemos pasar por el camino de la cruz. Y para poder llegar al Pentecostés, al cual nos preparamos en este tiempo, debemos vivir el misterio pascual. Que el Señor en este día nos ayude a nosotros a contemplar el misterio pascual, que en nuestra vida sepamos entender el mensaje que nos da el Señor para poder reflexionar, para poder dirigirnos en una respuesta concreta hacia Él. Bueno, Víctor, y después de haber escuchado la palabra que el Señor nos regala para este día, es hora de adentrarnos ya en el tema que tú dijiste, que es el misterio pascual. Muchas veces nos preguntamos qué es el misterio pascual, pero para adentrarnos en este tema debemos de saber que lo vivimos hace poco acabamos de vivir la Semana Santa. Y hay 3 días importantes dentro de la Semana Santa, que es también conocido como el Tríodo Pascual, que es donde sucede la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde de cierto modo experimentamos ese misterio pascual. Pero quisiera saber también, a su vez, de dónde proviene el misterio pascual, qué es lo que es el misterio pascual, y quisiera que me adentraras como en este tema también a su vez. Así es, Sebastián. Antes de iniciar o contextualizar a nuestros televidentes sobre el tema pascual, es importante conocer que en el Antiguo Testamento nos habla de una Pascua judía, una Pascua que vivían los judíos, que al igual que en el día de la pasión del Señor, en la última cena, también fue revivido. ¿Pero qué se vivía en esta Pascua? En esta Pascua el pueblo de Israel está invitado a sacrificar un cordero sin mancha de 1 año. ¿Y qué hacían con él? Cuando la familia era muy pequeña, se reunían con los vecinos y era conmemorar ese paso, esa liberación de la esclavitud de Egipto al nuevo pueblo de Israel, a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido, la cual mana, leche y miel. Entonces, de cierto modo es muy importante ver eso que tú dices, de que ese misterio pascual o esa Pascua se vivía en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento pasa a ser el mismo Jesús. Jesús es el que la encarna y el que vivifica todos esos acontecimientos, porque es que el misterio pascual se basa en la pasión, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios entrega a su unigénito para salvarnos a cada uno de nosotros, pero también a su vez debemos de adentrarnos en este misterio pascual, que la gente sepa qué es el misterio pascual, qué es lo que se vive en el misterio pascual, que especialmente sucede el Jueves Santo, el viernes y el sábado de gloria o el sábado de resurrección. Entonces, qué bueno sería contarle a la gente qué es lo que sucede en estos días santos del Tríodo Pascual. Así es, Sebas. También hemos contextualizado, los vamos a contextualizar, de que ese mismo jueves que se celebró la última cena era el día en preparación para esta Pascua judía. Entonces Jesús en ese momento les dice a sus apóstoles que vayan a una casa y digan que dónde va a ser preparada la cena para el Señor. Ellos van y realizan los preparativos para esta cena. ¿Y Jesús qué va a hacer en esta cena? Inicialmente va a compartir con ellos o va a instituir como tal la Eucaristía, mediante el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto lo hemos representado en el pan y en el vino, y por medio de estas oraciones que Él realiza, instituye la Eucaristía, y también pide que esto sea hecho en conmemoración de Él, que se repita, pero muchas veces no podemos tomar esto como una representación o un repetir, es un conmemorar, es un volver a vivir esto que sucedió en ese momento. En segundo lugar tenemos el lavatorio de los pies. Es importante recalcar que en este lavatorio de los pies Jesús se hace servidor de sus apóstoles y los está invitando a que ellos también sean servidores de sus comunidades, sean servidores de su familia, sean servidores de esas personas que están muy cerca a ellos. Que si bien es cierto eso que tú comentas de lo que sucede el Jueves Santo, debemos de saber también a su vez que desde el Domingo de Ramos, que comienza la Semana Santa, nos vamos preparando el lunes, el martes y el miércoles santo para vivir este misterio tan grande que es considerado el misterio más importante o la centralidad dentro de nuestra fe, que es la Iglesia Católica. Entonces debemos también a su vez adentrarnos en esos días, porque en esos días son los que nos preparamos para luego vivir
porque también es no solo conmemorar, sino vivir lo que vivió Jesús, valga la redundancia, sobre la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que tú comentabas sobre el Jueves Santo, de cierto modo es muy bonito, porque es que cada uno de nosotros en nuestra vida debe ser servidor de nuestro hermano. Jesús, ¿qué es lo que hace en la última cena del Jueves Santo? Instituye el mandamiento más importante, que es el amor. Y ese amor que se ve reflejado en el servicio. ¿Jesús qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos, pero en señal del servicio. Y es lo mismo que nos pide a cada uno de nosotros, que nos lavemos los pies los unos a los otros. Pero ese lavarnos los pies los unos a los otros no debe ser, digamos que así textualmente como lo dice la Sagrada Escritura, sino que se debe ver reflejado en un acto de servicio, en un acto de amor hacia nuestro prójimo. Abajarnos, así como lo hizo Jesús, ser humildes y servir a los demás. Si bien Sebastián, en la Eucaristía que diariamente vivimos, conmemoramos este misterio pascual, esta última cena, esta institución de la Eucaristía mediante el pan y el vino, el pan porque contiene miles de partículas de todos los elementos que tiene la tierra representados en la harina, y el vino porque es el fruto de las uvas, es el fruto que por excelencia universalmente se conoce. Partamos también al hecho el lavatorio como tal. En el lavatorio de los pies, cada Jueves Santo vemos que el sacerdote se quita su casulla y se reviste nuevamente con su dalmática, la dalmática que para el diácono representa el servicio. Eso nos invita a que cada servidor, cada ministro ordenado se rebaje y sea un servidor de la comunidad. Mediante este lavatorio de los pies, lo que quiere representar el sacerdote es que él está a servicio de su comunidad, del pueblo que él está guiando como pastor de esa comunidad que el señor obispo le ha entregado, y que está al servicio de ellos, que no solamente es quien preside la Eucaristía o quien da los sacramentos, sino que también es un servidor de toda la comunidad. Y eso que tú dices es muy importante y lo podemos resumir de cierto modo, digamos que en una sola idea, pues para pasar a los demás días de nuestro misterio pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de centrarnos en que en el Jueves Santo, si bien se instituye la Eucaristía y el sacerdocio, ojalá que nosotros nos centráramos más en la institución del mandamiento más importante, que es el amor, que le sirvamos a los demás así como lo hizo Jesús cuando vino a esta tierra, porque es que él mismo lo dice, que él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces, la conclusión que podemos sacar del Jueves Santo es que cada uno de nosotros, que ese misterio pascual que estamos viviendo, porque desde el Jueves Santo inicia ese misterio pascual, se pueda ver reflejado en el servicio a nuestros demás hermanos, servirlos con humildad y sin esperar nada a cambio, porque con eso del Jueves Santo, ¿a qué pasamos? A, digámoslo así, como lo que se hace particularmente en las parroquias, al prendimiento, que ya es donde el Señor empieza su pasión. Así es, Sebastián. ¿Y qué representa este prendimiento? Hay que entender también que durante las exposiciones que se hacen del Santísimo durante el año, siempre vemos que va expuesto en una custodia. ¿Y por qué esta vez va en un copón? Esto significa que está preso. Esto significa que ha sido tomado, está preso, y eso representa. Entonces, este es el momento en que nosotros empezamos a vivir como tal el misterio de la muerte. Es el misterio donde Él se está preparando para sufrir su pasión y para sufrir su muerte. Desde este momento ya empieza a ser preso y a ser llevado de una parte a otra, tanto por los sacerdotes como por Pilato, enviado de un lugar a otro, donde finalmente le van a dar su sentencia por parte de Pilato, que iniciaría en esa sentencia que realizamos al iniciar el Vía Crucis del Viernes Santo. Y es que precisamente esa pasión que vive el Señor lo va a conllevar ¿a qué? A su muerte. Porque después de la pasión que viene, la muerte y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que recordamos ya el segundo día de nuestro misterio pascual, que es el Viernes Santo, donde nuestras parroquias, ¿qué es lo que particularmente hacemos? El Santo Vía Crucis, la adoración de la Santa Cruz, el Sermón de las 7 Palabras y la oración universal de todos los fieles. ¿Por qué? Porque es un acto de unidad en el que todos conmemoramos
esa muerte del Señor. El Señor muere el Viernes Santo. ¿Y muere para qué? Para salvarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado, librarnos a cada uno de nosotros de la esclavitud del mal, de esa muerte que no nos deja renacer a una vida nueva. Entonces, el Señor precisamente por eso muere en la cruz. Él encarna ese misterio de morir por cada uno de nosotros para salvarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado. Eso es sencillamente lo que pasa el Viernes Santo. Así es, Sebastián. Y después del global que hiciste del Viernes Santo, vamos a ir particularmente a cada uno de esos momentos que se viven durante este Viernes Santo. Iniciemos con el Vía Crucis. En estos vemos múltiples caídas de Jesús, la cual es caído por nuestras faltas, porque no son las de Él, son las nuestras. ¿Y qué nos está invitando con estas caídas que Él tiene? Que a pesar del peso de nuestra cruz, caemos, pero también debemos levantarnos y continuar. En segundo lugar, pasamos a la adoración de la cruz, donde los ministros ordenados, revestidos del color rojo que representa la pasión y el martirio, van a adorar la cruz. Y asimismo que ellos, todo el pueblo santo de Dios, va a adorar la cruz en ese momento. Pero ¿qué significado especial nos puede traer esta adoración de la cruz? Es que reconozcamos que ese Dios hecho hombre murió en una cruz. ¿Por quiénes? Por cada uno de nosotros. Y reconozcamos que ese madero fue la salvación para cada uno de nosotros. Y es que el Viernes Santo para cada uno de nosotros en nuestra vida debe ser un momento de reflexión, un día de interioridad, de conmemorar esa muerte, todo lo que pasó el Señor y por qué, por la salvación de cada uno de nosotros. Debemos de centrarnos en que en el Viernes Santo es donde pasa la muerte del Señor. Debe ser un día de silencio, un día de reflexión, un día de conmemorar lo que vivió el Señor, todos los dolores, todo lo que Él sufrió a causa de nuestros pecados, para liberarnos de la esclavitud del pecado, valga la redundancia, y de la esclavitud de la muerte, del mal, y para resucitarnos así junto con Él a una vida nueva, que ya sería el tercer día, el último día de nuestro misterio pascual, que es el Sábado Santo. Así sea, si ya que das paso al Sábado Santo, es importante recalcar lo que se vive en la Vigilia Pascual. Si bien iniciamos con un fuego nuevo, que significa Cristo resurgir de las tinieblas, en muchas parroquias suele hacerse a oscuras, otras por temas de seguridad pues no se realiza, pero lo que significa es que todo está en tinieblas, y esa luz que entra desde la puerta del templo, ese cirio pascual, el cual tenemos en nuestra parte de atrás, nos representa ese Cristo que renace, que nace de nuevo y que va iluminando por partes a cada una de esta iglesia. Este es el primer signo que vivimos el Sábado Santo. De ahí pasamos al canto del pregón pascual, donde nos invita a reflexionar el porqué de esa luz, el por qué Cristo resurge de las tinieblas y por qué regresa de la muerte después de haber llevado el Evangelio también a los difuntos. En el Hades, como nos explica uno de los textos bíblicos en la carta de San Pedro, nos indica que Él bajó al Hades. ¿A qué? A llevar también ese Evangelio, ese mensaje esperanzador que los israelitas esperaban desde antiguo, y los profetas también de algún momento esperaban este momento ansioso para poderlo ver con sus propios ojos. Y es que, Víctor, la Vigilia Pascual es considerada la madre de todas las vigilias, la celebración más importante dentro de nuestra Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es que el Señor resurge de las tinieblas, así como lo comentabas tú. Y durante la Vigilia Pascual se nos presentan 7 lecturas. ¿Y qué vemos en esas 7 lecturas? Pues las primeras lecturas nos muestran que en el Génesis todo era tinieblas, cómo comenzó la tierra, y es precisamente lo que hace el Señor. Él resucita de las tinieblas, de la oscuridad, nos resucita a un fuego, a una luz, como lo es Él representado por medio del cirio pascual. Y esa nueva luz, Él viene a nuestra vida para iluminarnos ¿de qué? Para iluminarnos de esa oscuridad en la que nosotros vivíamos llenos de pecado. Porque es que durante la Cuaresma, ¿qué es lo que hacemos? Morir al hombre viejo para en ese sábado de gloria, en ese sábado de resurrección,
resucitar con el Señor Jesús a una vida nueva, dejando esa vida que nos ata al pecado, que nos ata al mal, que nos ata a una oscuridad. Por eso es lo que hacemos en el sábado, resucitar con el Señor a una vida nueva. Así es, Sebastián. También partiendo ya de las 7 lecturas que tú nos indicabas, ahí va el momento de gloria. Y en este momento de gloria es donde nuevamente resurge la alegría, se encienden nuevamente las luces, las lámparas, se encienden nuevamente los cirios que están en el altar y es revestido el altar. ¿Qué significa? Que Cristo ha resurgido de las tinieblas y ha resucitado para que nosotros vivamos esa Pascua. Y esa alegría, esa tristeza que durante la Cuaresma, o no tanto esa tristeza, ese momento de sobriedad que se vio durante la Cuaresma, la cual nos invita a hacer penitencia, la cual nos invita a revisarnos nosotros mismos en nuestro interior y a conocer qué está sucediendo. En este momento rebota la alegría, pero vivamos estos momentos, que no se nos quede solamente en este momento de resurgir, de la pasión, de la resurrección, los días de la Pascua, que no se nos quede esa resurrección solamente en estos días, sino que la vivamos durante el año, que siempre estemos buscando el sacramento de la reconciliación, no solo lo hagamos en Cuaresma, no solo lo hagamos en Pascua, sino que frecuentemos este sacramento, porque muchos podrán preguntarse, es que yo no soy pecador, muchos podrán decir, es que yo no tengo faltas. Es de revisarnos en nuestro interior, cómo tratamos a los vecinos, cómo tratamos a nuestros amigos, cómo tratamos a las personas que nos rodean en el trabajo, en la universidad, y preguntarnos si realmente eso que estamos haciendo con los demás es una falta. Y es que, Víctor, eso es precisamente lo que el Señor nos hace la invitación para el Domingo de Resurrección, que es el día con el que termina el misterio pascual. Estar alegres, estar felices y contentos porque el Señor ha surgido, ha resucitado de las tinieblas, ha renacido a una vida nueva y nos resucita también a nosotros para que nosotros podamos estar felices y contentos y con una mirada esperanzadora de la vida, porque es que el Señor no se ha quedado en un mundo de muertos, sino que ha surgido a un mundo de vivos, a un mundo en el que debe reinar siempre la alegría y la felicidad en nuestros corazones, porque el Señor vive y reina para siempre. Por eso los invitamos ahora a pasar a nuestra siguiente sección, porque el tiempo es corto, de Conoce un Corazón. Bueno, me quiero presentar con todos ustedes, queridos televidentes. Mi nombre es Sebastián López Suárez, soy seminarista de la etapa de configuración. Me encuentro realizando mi segundo año de teología en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote aquí en el municipio de La Ceja. En realidad quisiera compartir con todos ustedes mi testimonio de vida vocacional. Mi testimonio nació esencialmente en el contexto de la parroquia, siendo un niño muy pequeño. Me encontraba realizando la catequesis de la primera comunión cuando empecé a tener el primer contacto con un sacerdote que luego se hizo un amigo y un gran amigo de mi vida, porque ese sacerdote empezó a acompañarme y a aconsejarme también en todo ese camino vocacional y en esa inquietud que iba surgiendo desde pequeño. Primero porque aunque era un niño, sentía esa inquietud. Incluso ese mismo sacerdote fue el que realizó mi Eucaristía de primera comunión, él fue el que me dio mi primera confesión y pues fue algo muy bonito porque luego él salió de la parroquia y aunque luego me invitó al grupo de los acólitos y empecé a entrar más en ese contexto de la vida parroquial, pues siempre había sentido esa inquietud vocacional, incluso desde mi hogar, con mis papás. Pues recuerdo que los primeros traídos de niños que yo les pedí a mis papás fue cuando aprendí a leer, que me regalaran una Biblia, y entonces mi papá me regaló una Biblia y me regaló un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús que todavía guardo. Me regaló también una veladora para que yo le pusiera la imagen del Corazón de Jesús, y así fue naciendo esa devoción. Ya luego pues en la vida parroquial fue madurando, ya como les decía, cuando ingresé al grupo de los acólitos, ya después este padre salió de mi parroquia y él pues entonces se hizo el rector del seminario menor de la diócesis San Alberto Magno y también era pues el promotor vocacional de nuestra diócesis de Sonsonronero. Entonces pues empecé a tener mucha cercanía con él. Y pues como yo también ya luego ingresé al seminario menor, pues entonces él seguía aconsejándome y seguía pues como guiando ese camino vocacional.
También ya luego en la parroquia ingresé al grupo de los catequistas cuando tenía una edad más adecuada para dar la catequesis. También empecé a irme formando el grupo de los lectores, también ya conformé parte de la pastoral juvenil de la parroquia, de los grupos juveniles, de la pastoral infantil, y así también fue creciendo ese amor en la pastoral. Quisiera compartir por último una vida de un santo que siempre me ha llamado la atención y que creo que me ha acompañado durante todo mi camino vocacional, y durante 6 años, en mi 6º año de formación. Pues este santo especial es San Juan Evangelista, San Juan Apóstol, que lo encontramos también en la Semana Santa. Lo reflexionaba mucho porque una vez en una procesión de la Cena del Señor el Jueves Santo, un sacerdote dirigía una reflexión acerca de los apóstoles, y el testimonio que más me impactó fue el testimonio de este apóstol Juan, porque cuando él decía que era el apóstol más joven en el seguimiento del Señor y que había sido el apóstol más fiel al Señor, pues entonces yo dije, qué bonito, porque igual me sentía muy niño, me sentía muy joven, y cuando ingresé al seminario tenía apenas 17 años. Entonces yo dije, qué bonito poder acompañar también al Señor y serle fiel, así como lo pudo ser este apóstol. Y desde pequeño siempre ha marcado mi itinerario vocacional, y hasta el día de hoy sigue acompañándome como un santo de cabecera también en mi vida vocacional. Después de haber conocido este testimonio de vida vocacional, vamos a dar por terminado nuestro programa, pero también queremos invitarlos a que no solamente vivamos este misterio pascual en los días de la Pascua. La invitación es a que Jesús resucitado habite en cada uno de sus corazones. Pidamos perdón si lo tenemos que pedir, vivamos con alegría en la Eucaristía, recordando diariamente que este es el gran sacramento, este es lo que Jesús nos dejó para que conmemoremos día a día este misterio, para que cada día nos unamos a Él mediante el cuerpo, mediante su cuerpo y su sangre, para que revivamos de nuestro viejo hombre de pecado, de nuestra levadura vieja, y renazcamos nuevamente a la gloria, a la luz que nos invita a ser seguidores de Jesús. Es muy bonito el tema que reflexionamos sobre el día de hoy, de cómo el Señor sufre su pasión, su muerte y crucifixión, pero resucita a una vida nueva, para que nosotros seamos plenos, contentos y felices, porque el Señor ha resucitado y vive para siempre en nuestros corazones. Muchas gracias a todos los televidentes que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos para que semana a semana nos acompañen en este su programa Evangelio Vivo, y nunca se pierdan los hechos y las palabras que el Señor nos regala semana a semana. Felices Pascuas de Resurrección, Dios los bendiga.